Del 1 al 6, allí tiene su Biblia en Jeremías, capítulo 18, verso del 1 al 6. Y dice así, dice, palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió, y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Inclinamos nuestros rostros. Una vez más, buen Padre y Señor Dios de los cielos, acudimos, Padre Santo, a tu presencia, Señor Dios, para pedirte, Padre Santo, que, Señor Dios, nos conduzcas, nos des el entendimiento, Señor Dios, de tu palabra, Padre Dios. Porque sabemos que a través de tu palabra, Señor, podemos alcanzar esas promesas, Padre Dios, que tú tienes para cada uno de nosotros. Y porque tú, Padre Dios, que conoces nuestros corazones, tocarás nuestro corazón, Señor Dios. Gracias te doy, Padre Santo, por un año más, Padre Dios, de vida que me estás brindando, Señor Dios. Y por una oportunidad más, Padre Dios, de predicar tu palabra. Señor, úsame, Padre Santo, porque mi pensamiento, mi mente es muy corta, Señor Dios. Necesito, Padre Dios, que me guíes en esta hora, Señor. Y no solamente a mí, Señor, sino a tu iglesia, Padre Santo. Porque, Señor Dios, tenemos tu Santo Espíritu, que es el que nos puede guiar a toda verdad. Te damos las gracias en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, primeramente nosotros podemos ver en este pasaje una de las cosas que son muy importantes. Fíjese nada más lo que le voy a decir. Muy importantes, y es recibir la palabra de Dios. Recibir la palabra de Dios, y para recibir la palabra de Dios hay necesidad de ir a la casa del alfarero. En otras palabras, para recibir el mensaje de la palabra de Dios, hermanos, tenemos que venir a la iglesia. Yo sé que muchas personas a través de la televisión están viendo mensajes, pero ojalá y no estén viendo mensajes de cosas que solamente quieren oír. Porque si van a oír un mensaje de arrepentimiento y que Dios requiere una vida nueva, una vida cambiada, y dicen, no, pues ese no me gusta, mejor voy a cambiarle allá donde me están diciendo que el Señor me va a bendecir y va a haber grande prosperidad en mi vida, que es la que necesito. Entonces es muy fácil elegir a ese control, ¿verdad? Para escuchar mensajes. No es malo, no me lo vayan a malentender. No creo que usted esté buscando cosas que quiere escuchar, que le agraden a usted. Entonces, viendo yo este pasaje de la Biblia, hermanos, me desperté a las 4 de la mañana. No siempre lo hago, pero traté de dormirme y no podía dormirme. Y dicen que contando borreguito se duerme uno, ¿verdad? Pues tuve cuenta y no me pude dormir. Mejor me levanté, me tomé una taza de café y entonces agarré la Biblia. Y entonces estaba yo leyendo el capítulo 17 de Jeremías. Y me encontré que el trasfondo del capítulo 18
O sea, el trasfondo es muy importante a lo que habla el capítulo 18, porque ese es el contexto y el significado de lo que está pasando cuando Jeremías escuchó al Señor y le dio instrucciones a dónde dirigirse, porque allí iba a escuchar el mensaje. El contexto, hermanos, o la historia es que el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, se había desviado nuevamente completamente. Se negaron a obedecer las instrucciones que Dios les había dado. El problema era que no estaban ellos santificando el día de reposo. Fíjese nada más. Ellos estaban haciendo como a ellos les convenía o como ellos querían hacerlo. Porque si nosotros, hermanos, tenemos la palabra del Señor, sabemos las instrucciones de las palabras de Dios y nos negamos a obedecer, entonces el Señor no va a estar muy contento, muy agradable. El Señor estaba enojado, hermano, estaba molesto con la actitud de su pueblo. Entonces, hermanos, el Señor iba a dictaminar, iba a castigar al pueblo de Israel por su rebeldía. Fíjese lo que dice el verso 17 de Jeremías, capítulo 23. Dice: pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Ahí vemos, hermanos, por qué el Señor, hermanos, no está muy contento y entonces usa a Jeremías para llevar el mensaje que Jehová Dios le estaba dando a Jeremías. ¿Quién era Jeremías? Jeremías era un profeta, ¿verdad? Un profeta de Dios. Entonces el mensaje no era elaborado por el profeta, sino que el mensaje venía directamente de Jehová Dios. Y siempre estoy haciendo énfasis yo en eso, en eso, en que el mensaje viene de Dios. Yo simplemente estoy aquí tratando de explicar lo que estamos leyendo y comencé con Jeremías capítulo 18, donde dice: palabra de Jehová vino a Jeremías. Y luego vienen las instrucciones de lo que él tenía que decirle a su pueblo. Dice: levántate y vete a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Hermanos, el pueblo de Israel fue muy rebelde ante los mandamientos y las ordenanzas del Señor. La historia de Israel es la de un pueblo repetidas veces negó obedecer a Dios y su palabra revelada. En vez de someterse a las restricciones de la ley divina, su corazón se volvió hacia los caminos y costumbres de las naciones impías. Por eso Jeremías habla del corazón y dice que el corazón es perverso. Fíjense nada más, el corazón es perverso, el corazón nos puede traicionar. Fíjense nada más, si no tenemos cuidado, como el pueblo de Israel, el corazón de uno puede endurecerse para rebelarse ante los mandamientos del Señor. Pero aquí vemos en la escritura la rueda, el barro y el alfarero. Fíjense nada más. Vemos la rueda, el barro y el alfarero. Entonces,
La rueda simboliza en nosotros las circunstancias de nuestras vidas, las adversidades que nosotros enfrentamos día tras día. Hay circunstancias duras que vienen a nuestras vidas. Puede ser que hoy se encuentre en alguna de ellas o que estén por llegar o que vendrán mañana. No lo sé. Entonces, en ese momento nosotros, hermanos, nos centramos en la rueda de Dios, para acercarnos más a la presión de sus manos. Hermanos, no se baje de la rueda. No se vaya a bajar de la rueda. Tú que estás viendo este video, me dirijo a ti. No te bajes de la rueda. Súbete nuevamente a la rueda. Dice la palabra de Dios: y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y dice la Biblia que la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. La vasija que él estaba haciendo, hermanos, se echó a perder en su mano. ¿Usted no ha visto cómo trabaja un alfarero? Busque ahí en su teléfono inteligente. Se dice que el alfarero pone el barro y lo pone en la rueda, y con el pie comienza a darle vuelta a la rueda, y a modo que va girando con sus manos, el alfarero le va dando forma a la vasija. El alfarero hace lo que quiere con el barro. Si el alfarero se propone a hacer un florero, lo va formando, ¿verdad? Y el alfarero hace un cántaro y le da su forma. ¿Para qué se usaría el cántaro? Para guardar el agua bien fresca, ¿verdad? Y tomar de esa. Entonces, el alfarero le va a dar forma a esa vasija. Y aquí dice la escritura que la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida nos hemos echado a perder en las manos del alfarero? Hermano, la vida del creyente es un proceso. Es un proceso que Dios va formando en su vida. ¿Sí? Y si nosotros nos centramos en la voluntad de Dios, en la voluntad del Señor, Él va a terminar con sus manos de hacer de su vida lo que Él quiere. ¿Y qué es lo que Él quiere, hermanos? Que usted le sirva. Que usted le sirva. Que le entregue toda su vida a Él. Porque si estamos, hermanos, fuera de la voluntad de Dios, el barro dice que se echó a perder, hermanos. Dice aquí, él trabajaba y se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Otro alfarero, hermanos, hubiera aventado el barro, pero no así el Señor. No así el Señor. Tal vez usted que está viendo ese video o está escuchando estas palabras, tal vez se le haya echado a perder algo en sus manos.
Porque dice la palabra de Dios que Dios formó al hombre a imagen y semejanza. Dios lo formó. Dios siempre ha tenido un plan para el ser humano, para la persona. Y el plan de Dios es bueno. El plan de Dios es que usted obtenga las bendiciones que Él tiene preparadas para usted. Pero si nos bajamos de la rueda, vamos a batallar en nuestra vida. Vamos a batallar. El trasfondo que estaba viendo, hermanos, de aquí del pueblo de Israel, si volvemos al capítulo 17 y leemos 24 al 26, dice así: no obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad el día de reposo, sino que santificaréis el día de reposo, no haciendo él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y caballos, y los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David. Ellos y sus príncipes, los varones de Judá, los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada por siempre. Dice el verso 26, y vendrán a las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín, de la Cephala, de los montes de Negev, y trayendo holocausto y sacrificio y ofrenda e incienso, no trayendo sacrificio, y trayendo sacrificios de alabanza a la casa de Jehová. El verso 27. Pero si no me oyeres para santificar el día de reposo y para traer carga, ni meterla por las puertas de Jerusalén el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagarán. El Señor, hermanos, estaba molesto, como dije hace un momento, porque ellos, hermanos, había un problema muy grande a causa de la idolatría. Ellos no tenían excusa alguna de que no comprendían las leyes de Dios. Había un problema porque todo lo que estaban haciendo no era para santificar el nombre del Señor en el día de reposo. Pero había otro problema, y ese problema lo vemos en el capítulo 18 de Jeremías, verso 12, y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. El Señor, hermanos, estaba molesto. Y dice que cuando el alfarero estaba haciendo la vasija del barro, se le echó a perder en su mano. Pero hermanos, no era culpa del alfarero. Y no es culpa de Dios que muchas de las veces nos vaya mal en nuestra vida. Fue culpa del barro. ¿Sabe por qué le digo? Porque se dice que cuando el alfarero iba a buscar barro, había varias clases de barro. Había barro muy limpio y había barro mugroso. Que el alfarero, al momento que estaba dándole forma a esa vasija, le sacaba pedazos de piedra, le sacaba residuos que no servían. El barro estaba mugroso. Y es por eso que dice que la vasija se echó a perder en su mano. Hermanos, el Señor
El Señor quiere de cada uno de nosotros que nos limpiemos de toda impureza. Para que el Señor haga ese barro, o sea, esa vasija preciosa, tiene que estar el barro limpio. Limpio completamente, dice. Entonces dice el verso 5, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que somos, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así somos vosotros, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y destruir. Como vemos, son palabras fuertes. Pero había algo, hermanos, había esperanza. Yo no sé si ustedes escucharon el mensaje que yo grabé hace 2 domingos, un mensaje de esperanza. Entonces, siempre el pueblo del Señor tenía esperanzas. Porque el verso 8 del mismo capítulo 18 dice, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Entonces, el pueblo de Israel, hermanos, tenía que cambiar de conducta, tenía que arrepentirse. Yo no sé si en un tiempo, tú que estás viendo este video, yo no sé si un tiempo estuviste en las manos del Señor. Yo no sé si tú abandonaste al Señor, dejaste tus caminos. No lo sé. Pero aquí dice la Escritura que se echó a perder la vasija en las manos del alfarero. Yo creo que a ti no te gusta nada echado a perder, ¿verdad? Yo creo que algo que está echado a perder no te gusta a ti. Yo no sé qué es lo que se está echando a perder en tu vida. Yo no sé si tu matrimonio se esté echando a perder. Yo no sé si tu esposo se esté echando a perder. Yo no sé si tu esposa se esté echando a perder. Pero el propósito de Dios es darle nueva forma a esa vasija, y agarra el mismo barro que se echó a perder y lo comienza a amasar y comienza nuevamente a darle forma a esa vasija. Yo no sé si usted ha visto el alfarero cuando está trabajando. Busque un video. Y el barro está dando vuelta y él le está dando figura al florero, vamos a decir, o al cántaro, o la vasija. Pero cuando usted mira, le da forma por fuera. Y cuando le da forma por fuera, lo más importante es que el alfarero introduce los dedos por dentro, para darle forma por dentro. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros y cada uno de nosotros. No simplemente darnos forma por fuera, sino darnos forma por dentro. Amén. Porque dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón más que nadie. ¿Quién lo conocerá? ¿Y quién es el que conoce el corazón, hermanos? Dios. ¿Quién es el que conoce lo que está pasando en las 4 paredes donde vivimos ahí? Imagínense si las paredes hablaran. Creo que el esposo y la esposa, hermanos, nos conocemos. Yo creo que mi esposa sabe si yo verdaderamente soy un hombre de Dios. Yo creo que ella sabe si verdaderamente me interesa estudiar la palabra de Dios, y viceversa. Pero Dios, hermanos, es el que nos conoce.
El barro simboliza al hombre, del cual tiene la soberanía para hacer con algo precioso con ese barro. Ese barro se hace muchas vasijas, y se dice que es una para honra y una para gloria. Ya cuando el barro no sirve, hermanos, Dios le da vida a ese barro. Muchas de las veces decimos nosotros, no, pues realmente no, yo he fracasado. Yo creo que yo no sirvo. Pues si te pones en las manos de Dios, Dios puede hacer lo que Él quiere hacer contigo. Muchas personas quieren predicar. Muchas personas no quieren predicar la palabra de Dios. Pero el que le va a dar forma a tu vida va a ser Dios. Si te pones en las manos de Dios y haces la voluntad de Dios. Amén. Yo siempre he dicho que yo no quería, y realmente soy sincero, yo no quería predicar la palabra de Dios. Yo estaba muy contento, como siempre les digo, dirigiendo los cantos, haciendo esto, haciendo aquello. Pero se llegó el momento de predicar la palabra de Dios. Donde quiera que iba, me decían que si yo quería predicar la palabra de Dios. Una vez me negué, como les dije, allá en Ciudad Mante, México. Y me dijeron los pastores, hermano, esta vez queremos que usted predique. Les dije, pues ¿sabe de qué, hermano? Lo siento mucho, pero pues, yo no soy ni predicador, ni soy pastor. Yo nomás dirijo los cantos y es todo lo que voy a hacer. Pues deje decirle que pasó eso y me sentí bien mal después. Me sentí bien mal. Porque me negué a predicar. Me negué a hablar de la palabra de Dios. Entonces, en Romanos capítulo 9, verso 20. En Romanos capítulo 9, verso 20. Vamos a leer esa escritura que tenemos ahí. Romanos 9, 20. Dice 9, 20, ¿verdad que sí? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? El verso 21. ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Hermanos, Pablo sostiene, en estos textos sostiene que el derecho de Dios de usar a determinadas personas para cumplir sus propósitos, el propósito redentor de Él, es sin tener que rendirle cuentas a nadie. Dios va a escoger, hermanos, por decirlo así, esa vasija inservible. Pero el Señor, cuando termine de formar esa vasija, va a ser para que le des la honra y la gloria al Señor. Muchas personas dicen, bueno, ¿y por qué este hermano se atreve a predicar la palabra de Dios? A veces nosotros, hermanos, juzgamos lo que nuestros ojos miran. ¿Sí? Y a veces personas dicen, pero pues si este hombre o esta persona, pues, no está preparado para predicar. Que yo sepa, no tiene licencia. Que yo sepa, no fue a un seminario a prepararse. Dice Pablo, hermanos, que nadie más que Dios tiene ese derecho para usar a la persona que Él quiere usar. Entonces, ahí vemos lo que dice la palabra del Señor.
En Job capítulo 42, verso 2. En Job capítulo 42, verso 2 dice: yo conozco que lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. El verso 4. Te ruego yo hablarte de... A ver, léanmelo si lo tienen ahí. No sé si lo anoté bien. Job capítulo 42, verso 2. Quiero estar seguro que lo anoté bien. Dice: yo conozco que lo puedes. Yo conozco que todo lo puedes. Que todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. El verso 4. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. En otras palabras, lo que Job está diciendo era: ahora tú mandas, ahora tú eres el jefe, ahora tú eres el alfarero. Él tiene la última palabra, hermano. El verso 5, hermano. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job antes había sido barro que no se dejaba montar sobre la rueda, pero ahora se encuentra en la casa del alfarero sobre la rueda y está siendo moldeado por el alfarero. Si usted se dio cuenta de lo que pasó, Job, hermanos, todo deshecho, todo lo que estaba sufriendo, todo deformado, pero él, hermanos, se puso en la rueda, se puso en las manos del Señor, y cuando terminó, hermanos, de construirlo, dice que lo bendijo doblemente, pero tuvo que pasar por un proceso muy difícil. A veces nosotros no queremos pasar por ciertos procesos, y yo me acuerdo una palabra que dijo mi pastor: cuidado con lo que le va a pedir a Dios, porque si usted va a decir unas palabras: Señor, quítame lo que me estorba de mi vida para servirte, Él lo va a hacer. Y muchas de las veces esos procesos, o si en realidad esa persona está diciendo sinceramente esas palabras para servir a Dios, Dios lo va a hacer. Pero ¿qué tal si me quitan mi esposa? No es estorbo, mi esposa es un ejemplo. Si mi esposa fuera estorbo para yo servir, a lo mejor se la lleva primero que a mí. Hermanos, ahorita hay mucho temor. ¿Y quién no tiene temor con esos contagios? Muchas personas están muriendo por esa enfermedad. Y no por esa enfermedad, por muchas causas. Pero déjeme decirle que cuando el Señor sepa que usted y yo hemos terminado la obra que Él nos ha encomendado, Él nos va a llevar. Él nos va a llevar. Si el Señor permite que yo me contagie y todavía no termino yo el plan que Él tiene para mi vida, Él me va a quitar esa enfermedad. Él me va a librar de todo lo que venga. Hermanos, estamos en un mundo donde cualquier persona se puede contaminar, se puede contagiar. Así es que, como quiera, tome sus precauciones. Tenemos que usar el sentido común. Hay personas, hermanos, que dicen: no, si yo no me pongo la máscara porque yo tengo un Dios que todo lo puede y Dios todopoderoso, que Él dice en su palabra que me va a librar. A mí me resuenan esas palabras y luego me voy a la Biblia y me doy cuenta, y este era el sermón para la otra semana, pero se los voy a adelantar, y me doy cuenta que allá por Deuteronomio, el Antiguo Testamento, Dios permitía ciertas plagas, pandemias. ¿Sabe para qué? Para castigar a su pueblo, para llamarle la atención. Cuando el pueblo del Señor
comprendía la gravedad del peligro que estaban pasando y se volvían al Señor, se iban a esas plagas, hermano. La pregunta es, ¿por qué no se han ido esas plagas si están surgiendo una y otra, atrás de otra? Porque me atrevo a decir yo, hermanos, que la tercera parte del mundo está perdida en el pecado. La tercera parte del mundo que no conoce de Dios, pero la parte que resta del mundo que conoce de Dios, se está igualando la misma situación de aquellas personas que no conocen de Dios. Y yo le aseguro, me atrevo a decir que yo le aseguro, ya no voy a decir la tercera parte, si medio mundo se volviera a Dios y reconociera a Dios como su Señor y Salvador, y yo me atrevo a decir que Él retiraría esas plagas. Pero como no es así, ahí están esas plagas. ¿Qué dice Segunda de Crónicas, hermana, 7:14? Pues Sí. el segundo libro de Crónicas 7:14. Léamelo por favor y ahí vamos a terminar. Si mi pueblo, ese es, ¿verdad? Léamelo, hermana. Si se humillare mi pueblo sobre mí, el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahí vemos, hermano. Ahí vemos de lo que yo le estoy diciendo. Si el pueblo del Señor se humillare. El estudio que tuvimos en la mañana, hermanos, hablaba de Edom, de la soberbia, la rebeldía. De tan soberbio era que se sentía poderoso ante la presencia de Dios. Y le hizo a ver a través del profeta que era un pueblo soberbio, que lo que debería de haberle ayudado era a su hermano, nombró allí, ¿verdad? ¿Quién era? Jacob, ¿verdad? Cuando a Jacob lo atacan otras naciones y lo humillan, es donde debería de haberle auxiliado. Pero entonces él fue soberbio, ignoró. Y hoy el pueblo del Señor está ignorando la palabra de Dios y no se humilla ante la presencia de Dios. Porque dice, si mi pueblo se humillare. Y luego dice, entonces oiré desde los cielos y perdonaré. Y la oferta del Señor sigue siendo la misma en el capítulo 18 de Jeremías. El pueblo se tenía que arrepentir de sus hechos, de sus pecados. El pueblo del Señor tenía que aprovechar esa oferta, hermanos, de amor y misericordia. Dios es grande en misericordia. Dios es paciente, hermanos, en su misericordia. Estamos bajo la gracia del Señor, pero usted sabía, hermano, hermana, usted que me está viendo, que la gracia del Señor está por terminar. La gracia del Señor está por terminar. Según lo que se oye alrededor del mundo, hermanos, hay una persona evangelista, famosa se puede decir ante los hombres, y dice, no sé si se recuerdan, que allá en Canadá prohibieron la Biblia. O sea que literalmente ya está comenzando la persecución aquí en Estados Unidos. Ahorita la persecución está ya en los países de Arabia, de China, de Japón, de la India.
Tanto así que si hay un evangelista, un cristiano que trae la Biblia, lo van a encerrar. Y algunos hasta los matan. Esa es la persecución allá. Ahorita está comenzando literalmente prohibiendo la palabra de Dios. Así es que memorice los textos bíblicos, porque luego, si no tenemos Biblia, ¿cómo vamos a testificarle a la gente? Va a llegar el día en que vamos a tener que volver atrás, como la primera iglesia primitiva que tenía los cultos en el hogar. O sea que la gracia del Señor está por terminar, hermano. ¿Sabe cuándo termina la gracia del Señor? Cuando Cristo venga por su iglesia. Entonces termina la gracia del Señor. Y viene la gran tribulación. ¿Y qué de nuestros seres queridos? Es preocupante eso. Es preocupante. Nuestros hijos ya saben el mensaje de la palabra de Dios, pero nosotros no vemos fidelidad. Yo siempre he dicho, mis hijos son excelentes hijos, me respetan, no me levantan la palabra, cuando yo les estaban más pequeños, que yo los regañaba o les llamaba la atención, ellos no me decían ni una mala palabra. La mayor sí corría y se encerraba en el cuarto de allá porque no quería oír. Pero yo no quería hablarles fuertes a mis hijos, pero aquí está la mujer, la que me dio el Señor, la ayuda idónea. Hermana, habla tú con ellos, yo ya hablé, habla tú. El cabeza del hogar, hermanos, el cabeza del hogar tiene que hacer su parte. Sigo hablándoles, pero hermanos, no nos queda más que orar, hermanos. Siga orando por su esposa, siga orando por su esposo, siga orando por sus hijos, porque la gracia del Señor todavía está aquí. Y hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza en Cristo Jesús. Es por eso que Él no ha permitido que llegue más a mayores todo lo que está pasando en el mundo. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento y a la salvación. Así es que no se desanime. Siga orando por su esposo, siga orando por su esposa, siga orando por sus hijos. Y yo recuerdo que en aquel tiempo en la iglesia de Dickinson, donde serví yo como por, ¿qué sería? Unos 15 años, yo les decía, pongan un texto bíblico ahí en una hojita de papel, en la hielera, en la puerta, donde la pueda leer su esposo, donde la pueda leer sus hijos, porque eso es muy efectivo. Porque si es un Germán Rodríguez que era antes, no se le podía hablar. Aunque mi esposa me fuera a hablar, salía maltratada, regañada y todo. Pero cuando dejaba algo ahí, yo lo leía. Entonces, de su habilidad, de esa gracia, que Dios le dé la habilidad, hermanos, para comentar, para meterles el mensaje de la palabra a nuestros seres queridos. Es muy importante que lo hagan, porque Dios quiere, hermanos, que toda la familia unida le dé la honra y la alabanza al Señor. Voy a hacer una oración y ya terminamos el servicio, o sea, el estudio, la predicación. Inclinemos nuestros rostros. Una vez más, buen Padre y Señor Dios de los cielos, te damos las gracias, Señor Padre, porque Señor Dios nos muestras, Padre Dios, que para ti nada hay perdido, Señor. Que solamente está, Padre Dios, que todos nosotros, como creyentes, como hijos tuyos, nos pongamos en tus manos, Señor Dios, para que tú hagas, Señor, lo que tú deseas hacer en nuestra vida, Señor Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a través de tu Santo Espíritu, Padre Dios, que Padre Santo, ese anhelo siempre esté en nuestros corazones,
de seguirte, de ser mejores hijos, de ser mejores padres, mejores siervos, Señor Dios, para que tu nombre sea glorificado, Padre Dios. Haz de nosotros, Padre Dios, lo que tú quieras hacer en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos como siervos, como iglesia y como tus hijos. Te damos las gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Que Dios te los bendiga.